capítulo 12, versículo del 1 al 2. En la nueva versión internacional les voy a leer, ustedes leen ahí a la que tengan la mano, por favor. Romanos 12, versículo 1 al 2, nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, el tema de hoy es mujer virtuosa contemporánea. Amén. Vamos a iniciar hablando que, como todos lo saben, al principio Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Y más adelante nos dice en Génesis capítulo 2, el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Debemos tener en cuenta que fue Dios quien primeramente dignificó a la mujer cuando dijo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ayuda idónea viene siendo un ser con una capacidad extraordinaria que sería la contraparte del varón. Amén. Cuando Dios nos creó, no había diferencia más que la diferencia biológica. No había superioridad de la mujer hacia el hombre o viceversa. Tampoco había luchas de clases. Desde el principio, Dios estableció parámetros de igualdad, ¿cierto? Pero a la misma vez, Dios estableció roles biológicos, roles sociales y aún roles naturales, ¿cierto? Esto así que cada uno fue creado con funciones específicas, a fin de que ambos, tanto como mujer y hombre, puedan crecer y desarrollarse en armonía. Como por ejemplo, al hombre le dio la capacidad de engendrar, ¿cierto? A la mujer le dio la capacidad de concebir o parir, ¿cierto? Al hombre le dio la capacidad de llevar emoción a su cerebro a través del sentido de la vista, ¿cierto? Pero en cambio, a la mujer le dio esa capacidad de llevar esa emoción a su cerebro, pero a través del oído, ¿cierto? Al hombre le dio el instinto natural de proveer y buscar y procurar llevar a la casa alimentos o lo que haga falta para que su hogar siempre esté satisfecho. Amén. En cambio, a la mujer le dio esa capacidad de administrar, de enseñar y de criar a sus hijos, ¿cierto? Esto así, tenemos que el hombre y la mujer, al ser creados, fueron dotados con capacidades diferentes, ¿cierto? Pero complementarias, de modo que tal que cuando el uno no puede hacer algo, el otro lo complementa y lo puede hacer, ¿cierto? A la mujer en el acto creador se le llamó ayuda idónea,
por ser mujer y no ser esposa. Esto es algo de vital importancia para la dignificación de la mujer, porque sea usted mujer soltera o sea usted mujer casada, es ayuda idónea. Amén. Ahora bien, quiero hablar un poco también sobre algo que ha estado permeando y fue de gran impacto y aún lo sigue siendo en nuestra actual sociedad, ¿cierto? Como lo es el feminismo. ¿Cuántos han escuchado sobre esta corriente ideológica, cierto? Lo que empezó como un intento de reivindicación de los derechos humanos de la mujer se convirtió en un tsunami ideológico que pretende arrasar con el matrimonio hoy en día, con la familia y de paso convertir muchas veces a la iglesia de Jesucristo en una institución totalmente irrelevante, ¿cierto? Eso lo vemos hoy en día. El feminismo, además de otras corrientes ideológicas, son un ataque directo contra el diseño de Dios. Para el matrimonio también es un ataque. La sociedad y la iglesia, y a fin de cuentas, no es otra cosa que un ataque a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Todas esas corrientes ideológicas que han surgido y que siguen practicando la cultura y la sociedad, buscan también desfigurar, desdibujar el diseño de Dios que hablábamos inicialmente, ¿cierto? Por ende, desviarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios, que somos hijas de Él, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros los cristianos no debemos tratar de encajar en ese molde delineado o diseñado que nos ofrece este mundo, sino que debemos dejarnos transformar más mediante la transformación de nuestra mente. Amén. Tú y yo llegamos, lo sé, muchas veces, yo sé que de pronto algunos hermanos hemos llegado al cristianismo cargados de mentiras, ¿cierto? Cargados de muchas mentiras, encegados por el mundo, y que Jesús así fue el que se encargó de quitar cada una de esas mentiras, de limpiarlas, ¿cierto? Pero que todavía aún siguen entrando más a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de las redes sociales, todos esos instrumentos que son para confundir, esos instrumentos que lo utiliza el enemigo. Amén. Así que debemos permitir que la Escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios, ¿cierto? Relevada en su palabra. De lo contrario, mis amados hermanos, perderemos esa capacidad de ser sal y luz en medio de ese mundo entenebrecido, como lo dice Mateo 5, 13 al 16. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad, comparten el mismo valor, comparten todo lo que hemos visto, ¿cierto? Pero complementándose perfectamente el uno con el otro. El hombre no es superior a la mujer, escúchalo bien, ¿cierto? El hombre no es superior a la mujer, pero Dios creó el sexo masculino y el sexo femenino, cada uno con características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer, ¿cierto? Hay algo importante que quisiera también decirles hoy a las mujeres que están aquí,
y es que fuimos creadas a imagen y semejanza del Todopoderoso, ¿cierto? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos una identidad en Jesús. Somos mujeres femeninas, mas no feministas. Amén, ¿cierto? Tenemos roles a desarrollar, como el de hijas, el de esposas, el de madres, entre otros, ¿cierto? Pero también está nuestra relación espiritual para con nuestro Creador como hijas de Dios y siervas del Señor, que se evidencia a través de virtudes como el temor a Dios, la sujeción, ¿cierto? El respeto, la sabiduría, el decoro. ¿Cuántos seguimos el pudor, cierto? La modestia, la humildad, la sencillez y entre otras virtudes más que nos da el Señor, ¿cierto? La mujer cristiana contemporánea es aquella que posee estas características y por lo menos busca agradar al Señor, ¿cierto? Según su palabra. Siempre trata de llevar su linaje limpio para el Señor, ¿cierto? Porque estamos esperándole a Él, ¿cierto? Un linaje sin mancha. No nos dejamos llevar de este modernismo y además de corrientes que parecen ser buenas, pero que a la larga, si usted se pone a identificarlas y analizarlas sabiamente, no lo son, ¿cierto? Ahora bien, ¿sabía usted que el modernismo y el feminismo se ha arraigado tanto, se ha permeado tanto en nuestra sociedad que por eso muchas de sus manifestaciones muchas veces ni las vemos, ni las notamos, ¿cierto? Presente en nuestro diario vivir muchas veces, y que quiero hablar de un poco de eso en esta noche. Hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿cierto? Es por eso que escuchamos que las mujeres ya no lloran, sino que facturan, ¿cierto? Ya es ese dicho muy popular hoy en día. Que ya vemos más divorcios que los mismos matrimonios, ¿cierto? Que ya las mujeres son autosuficientes. Eso es lo que todo el mundo dice, pero usted, ¿no? ¿Qué es eso? Usted es autosuficiente, usted no necesita al otro, ¿cierto? Y es que este empoderamiento es tan fuerte que ya no están dando cuenta del impacto feminismo que está teniendo muchas mujeres, ¿cierto? Mis hermanas, las invito a que analicemos un poco a la luz de nuestros roles, de nuestra personalidad y pensemos un poco y se haga usted esta pregunta. ¿Sí estamos siendo el diseño de la mujer que Dios creó? ¿Sí somos esa imagen y semejanza de Jesús? Estamos en otros tiempos, no los de antes, ¿cierto? Ahora esos tiempos son contemporáneos, son más difíciles, ¿cierto? Socialmente hablando. Pero la mujer cristiana de hoy debe seguir siendo la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener muy plasmado. Gloria a Dios. Amén. Manteniendo en nuestra contemporaneidad los principios y valores que el mismo Dios estableció en su palabra. Mujeres del porvenir y toda aquella que de pronto esté escuchando en esta noche, desde la más pequeña hasta la más grande, quiero decirte, no dejes que las vanas filosofías de este mundo le robe esa joya preciosa de un espíritu afabilible, apacible,
afable, que es de grande estima delante de Dios, como lo dice en 1 de Pedro 3:4. Amén. Eso no es temperamental. Lo digo porque muchas veces nos excusamos y decimos, es que yo no nací con ese temperamento, ¿cierto? Muchas veces decimos así. Y yo tampoco lo tenía. Déjeme decirle, yo tampoco lo tenía. Créame. Pero eso no se trata de temperamentos. Se trata más bien de que sea la obra de la gracia transformadora de Dios en el corazón de cada mujer. Amén, ¿cierto? Gloria a Dios. Porque déjeme contarle, los que me conocen desde que antes que yo era cristiana, yo no era así, esa no era Angie, ¿cierto? No era la Angie que conocían. En mí antes reposaba una carga de estereotipos, de creencias, de vivencias mundanas, ¿cierto? Estaban tan arraigadas a mi personalidad, pero ya no están. Gloria al Señor Jesús. Y es que solamente ha sido por su gracia, por esa gracia transformadora de Jesucristo en mí, quien ha cambiado, quien ha moldeado, quien ha transformado mi ser para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dele un aplauso. Él se lo merece porque te transformó a ti y a mí. Por eso es que hoy puedo pararme aquí y decirte a ti, mujer, sí se puede. No importa cuántas lágrimas o sacrificios, horas de oración tengas que pasar. Si tienes que doblar rodilla una y otra y otra y otra vez para que el Espíritu Santo te moldee, hazlo. Hazlo, solo hazlo. Dobla rodilla aquí, dobla rodilla en tu trabajo, dobla rodilla en tu casa, pero hazlo, porque Él tiene que transformarte. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay que demostrarle al Señor que tú estás dispuesta a pelear por aquello que no te deja ver su gloria. Pero aún más, hay que demostrarle al mundo que la gracia de Jesús te alcanzó y que ya no tiene parte ni arte en ti, Señor. Así que el mundo se entere que Él ya no gobierna en ti, sino que el Señor Jesús es el que vive en ti. Gloria al Señor Jesús. Un espíritu afable y apacible. Mis amadas hermanas, Cristo vino a rescatarlas de la vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña para que ustedes puedan funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Este es uno de los beneficios que tenemos. Y es que Cristo nos compró con su preciosa sangre para que ahora podamos exhibirnos como mujeres, la gloria de Dios que Él nos creó como mujeres. Amén. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesita hoy en día, son creyentes piadosas que asuman con gozo la gloria de la feminidad, sirviendo a Cristo con dones y talentos que Él nos dio. Amén. Mujeres que no sean amazonas, mujeres con visión con visión rechacen, el feminismo en su forma más radical, pero también en su forma más sutil, porque el feminismo hoy en día se ha convertido así. Con una forma muy sutil llega a ti y tú muchas veces no te das de cuenta. Amén. Nosotras las mujeres podemos estudiar,
E incluso yo apoyo eso porque a mí me gusta mucho aprender, ¿cierto? También podemos trabajar, pero cada cosa tiene su momento. Nuestras vidas son etapas, pero ¿será que en el fondo de tu corazón, yo te pregunto en esta noche, si tú decides quedarte en tu casa cuidando de tus hijos y resulta que un día te encuentras con esa compañera de colegio, ¿cierto? Y te encuentras con esa compañera que lleva su maletín de empresaria, entonces te la encuentras y tú llevas tu maletín de pañalera con tu bebé, ¿cierto? ¿Será que en el fondo de tu corazón te sientes menos? Así es el feminismo, ¿cierto? ¿Cómo se ha permeado en nosotros que nos hace sentir así? ¿Cierto? En mi caso les digo, yo soy profesional y estudié y decidí casarme y tener una familia y conformarla bajo el temor de Jesús. Y comprendo que todos son etapas. Me disfruto mucho en la etapa en la que estoy ahorita, de mamá, de esposa, ¿cierto? Pero hay algo muy tremendo y es que la sociedad nos quiere condicionar y quiere tratar de influenciarnos. ¿Y por qué les digo esto? A mí muchos me preguntan y hasta mi propia familia me dice, ¿y usted cuándo es que va a trabajar? ¿Usted cuándo es que va a ejercer lo que estudió? Entonces, yo siempre me quedo callada. El sabio no se pone a discutir con el necio, ¿cierto? Pero esta vez que estuvimos en vacaciones, estuvimos visitando a mi familia y resulta que hablando con una prima llega y me dice, bueno, mija, porque allá todo el mundo se trata así. Me dice, bueno, mija, ¿y usted qué? ¿Cuándo es que va a ejercer o qué? ¿Usted qué es lo que piensa hacer de su vida? Entonces yo solamente la miré y me eché a reír. Y yo le dije, ¿cómo así que qué piensa hacer de mi vida? Es que ya yo estoy haciendo algo con mi vida. Entonces me dijo, no, eso usted no va a trabajar. Entonces yo le dije, no, es que yo no estudié solo para producir en una empresa. Yo le dije, yo no solo estudié para ir a un trabajo. Yo produzco también en mi hogar, en mi casa, en mi vida personal. ¿Acaso, yo le dije a ella, acaso es que cuántas mujeres tienen los supertítulos y están llenas de títulos, pero vaya a ver su vida personal, no es nada ejemplar, ¿cierto? Sus familias, su hogar están a la deriva, ¿cierto? Entonces, simplemente no le doy importancia porque yo sé el Señor que tengo y el valor que me da. Amén. Porque yo sé que como esposa, como hija del Señor, estoy segura que hago un buen rol. Amén. Y debemos de trabajar por eso. ¿Qué hacemos con irnos para un trabajo y dejar a nuestros hijos a la deriva con otra persona que no sabemos, ¿cierto? Que les va a enseñar, que les va a instruir, ¿cierto? Con un esposo a la deriva que necesita a su esposa, ¿cierto? Yo le doy muchas gracias al Señor porque Él nos provee de bendición para que yo pueda estar en casa cuidando de mi familia. Amén. Entonces, hermanas y hermanos, dejemos de pensar que una mujer solo es útil porque trabaja en una empresa. No, no, porque también somos útiles, porque trabajamos en nuestro hogar, porque nuestros hijos, esposo, porque trabajamos por ellos, por nuestra vida espiritual. Sí,
Tu empresa te necesita. Y no digo que no, la dejes botada, no digo que no. Pero también te necesita tu casa. Pero también te necesita la iglesia. Amén. Porque el Señor te ha encomendado una tarea. Que no se te olvide eso. El feminismo es un tsunami. Es un tsunami ideológico que está arrasando con todo. Ahora el problema de eso es cuando esas olas comienzan a penetrar en la iglesia, ¿cierto? Cuando todas esas olas quieren llegar y arrasar con la iglesia. ¿Y sabes quiénes son las que están llamadas a hacer un muro de contención para que esas olas diabólicas ideológicas no entren a esta iglesia? ¿Tú sabes quiénes son? Son mujeres piadosas que se planteen en sus pies diciendo: yo estoy dispuesta a abrazar con gozo, con convicción, el hecho de que Dios me hizo mujer, ¿cierto? Y para que el mundo también debe ser muy evidente que usted y yo hacemos la diferencia entre lo que se ve aquí adentro y lo que se vaya a ver allá afuera. Porque así como Pablo dice, mujeres, hagan eso para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Finalmente, la mujer virtuosa, contemporánea, es primeramente hija de Dios. Primeramente hija de Dios. A partir de ahí, sabemos que tenemos capacidades, que estamos dotadas de virtudes, ¿cierto? Sí, podemos estudiar. Sí, nos podemos preparar. Sí, podemos ser profesionales. Ser amas de casa, lo podemos ser. Podemos ser servidoras en la iglesia. Sí, podemos laborar, por supuesto. Pero que nada de esto que te acabé de mencionar vaya en detrimento de nuestra identidad como mujer, como hijas de Dios, ¿cierto? Hay que salvaguardar nuestras vidas, nuestras familias y nuestros principios y valores cristianos. Debemos de procurar salvaguardar nuestro hogar. Amén. Debemos de procurar salvaguardar nuestra relación con Dios. Porque cuando todo esto se acabe, ¿qué será? ¿Cierto? Cuando todo esto se vaya y el Señor quiera venir por su iglesia y pida cuentas, porque Él va a pedir cuentas. Y pida cuentas. A ti, mujer, ¿tú qué le vas a decir al Señor? ¿Dónde estuviste? ¿Sí hiciste tus roles? ¿Fuiste buena esposa? ¿Sí hiciste buena hija? El Señor siempre está contigo. Si tú eres una mujer soltera y eres una buena hija de Dios, el Señor te dará un buen esposo. Porque el Señor nunca desampara a sus hijas. Él siempre está con ellas. A sus siervas fieles, Él siempre las estima. Amén. Por eso pongámonos en nuestros pies. Y les pido que hagamos esta oración. Y usted va a pensar si de pronto esas olas de esas corrientes ideológicas han querido
llegar y atropellar tu vida. Han querido llegar a atropellar tu casa. Han querido llegar a atropellar tu servicio. Han querido desdibujarte como mujer, como hija de Dios. Pídele al Señor, al todo creador, que te ayude, que te moldee, que te transforme, que te ayude, que te dé esos principios y nunca te muevan de ahí. Que Él sea ayudándote siempre, mujer. Que logres ser esa mujer sabia y virtuosa para tu hogar, para tu casa, para tu familia, para tu servicio, para tu vida espiritual y personal. Señor Jesús, eterno Padre, Rey de la gloria, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están las mujeres del porvenir, Señor Jesús. Bendito Rey soberano, invocamos tu nombre, Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre, Jesús, porque hay muchas corrientes teológicas que quieren arrasar a tu iglesia, Señor. Pero aquí están tus hijas, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que lucha cada día y cada día más, Señor, para que tú seas, Señor, derramando de tu gracia, Señor, sobre nosotras, Rey celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey amado, porque sin tu mano